Cordial saludo, mi nombre es Edwin Bedoya, soy estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. En este momento les voy a dar una exposición en marco del componente práctico del curso de manejos de arbences. Esta actividad tiene como objetivo general realizar una caracterización de algunas arbences presentes en el cultivo de palma de aceite y realizar una recomendación para un manejo integral para su control. Como objetivos específicos se realiza una caracterización de 10 arbences, 5 de ellas son poáceas y 5 ciperáceas. Por su interacción con el cultivo y digamos algunas condiciones biológicas fueron escogidas o seleccionadas para esta actividad. Asimismo, se determinan los periodos críticos de competencia de estas arbences con el cultivo de palma de aceite. Finalmente se presenta una estrategia de manejo integrado de manera simple y combinando todos los aspectos con la agricultura biológica y la agricultura tradicional. Los investigadores del artículo, Carlos Andrés Ariza y Pedro José Almanza Merchán, relacionaron 145 especies de arbences dicotiledóneas y 50 especies monocotiledonas, de las cuales para realizar el presente trabajo se seleccionaron las poáceas y las ciperáceas pertenecientes al orden de las Glumiforae. Estas familias fueron seleccionadas en primer lugar porque se comportan como potenciales competidoras, además de hospedantes de algunos insectos plagas que sirven de vectores a algunos virus en el cultivo. Algunos de las especies de arbences que veremos a continuación son hospederos del insecto vector de la marchites letal en las palmas, conocido con el nombre científico Diaplaxion crudus. En primer lugar tenemos la especie conocida como rabo de zorro. Su nombre científico es Andropogon bicornis. Esta es una planta rizomatosa que generalmente alcanza una altura entre 1 y 2.5 metros. Su reproducción es tanto asexual como sexual y es generadora de muchas semillas. La segunda especie es conocida como masiega. Su nombre científico es Paspalum virginatum. Es perenne, es cespitosa, básicamente que crece en matas muy frondosas, puede llegar a una altura entre 1 y 2 metros generando muchas semillas. Tiene reproducción tanto sexual como asexual y es hospedero del insecto vector de la marchites letal en las palmas. La tercera especie es conocida con el nombre común de Guinea. Su nombre científico es Panicum maximum. Es una planta perenne, frondosa, que puede alcanzar hasta los 3 metros y genera una altura de 1 a 1.5 metros de diámetro como macoya. Tiene un rendimiento de semillas entre 250 y 350 kilogramos por hectárea. Esta planta es hospedero del insecto vector de la marchites letal en las plantas de palma. Otra especie es conocida como paja de lodo. Su nombre científico es Panicum lassum. Es una planta perenne, amacollada, robusta, de 1 a 2.5 metros de alto. También es hospedero del insecto vector de la marchites de las palmas. La quinta especie de las familias de las poáceas acá escritas es la paja colchón. Su reproducción es asexual y también es hospedero del insecto vector de la marchites letal. Una de las especies de la familia de las ciperáceas es la Cipero diffusus. También es conocida por el nombre común de paja cortadora. Es perenne que genera un sistema radicular por rizomas, generalmente corto, pero muy fibrosas. Tiene reproducción asexual y también es hospedero del insecto vector de la marchites letal. Por su parte, la planta conocida como cortadera es la Cyperus luculae. Es una planta perenne, generalmente cespitosa, que genera muchas semillas, es de gran vigor y su sistema de reproducción es asexual. Por su parte, la Cyperus feraz es conocida con el nombre de cotufa o estrellón. También es una planta perenne, cespitosa, con rizomas muy cortos. Puede medir entre 20 y 70 centímetros de altura. Genera raíces muy fibrosas y su reproducción es de modo sexual. Por su parte, la bracaria, que lleva por nombre científico como Bracharia decumbens, es una arbense ampliamente distribuida en muchos sistemas productivos. En el caso de la palma, es una de las principales gramíneas que afecta al cultivo. Y por su parte, el arrocillo o cortadera, que lleva como nombre científico Cyperus iria,
También es conocida como junquillo. Es una planta anual y su porte varía entre 8 y 60 centímetros de altura. Las raíces son numerosas, cortas y fibrosas de color amarillento. Estas dos familias tienen una serie de características que se generalizan por tener un rápido crecimiento radicular que les permite absorber más rápido y mejor los nutrientes a comparación de otras arbences o incluso del mismo cultivo. Estas son plantas perennes que le permiten ocupar el espacio por un largo periodo de tiempo. También pueden generar una gran cantidad de semillas que pueden ser dispersadas por el viento, por aves, por pequeños mamíferos o otros agentes como lluvias, el ser humano o incluso herramientas y las maquinarias utilizadas en el cultivo. Las semillas de las hiperáceas y las poáceas tienen un periodo prolongado de latencia, lo que les permite estar disponibles para germinar en eventuales lluvias o soportar incluso periodos de sequía. Las hiperáceas, debido a su condición o a su sistema radicular, tienen la capacidad de resistir o soportar los controles culturales. Finalmente, las poáceas y las hiperáceas, debido a sus características fisiológicas, tienen la capacidad de soportar las condiciones adversas del ambiente, siendo incluso más resistentes que los mismos cultivos. Los periodos críticos de competencias con relación a las arbences dentro del cultivo o con el cultivo tienen las siguientes características. Considerando que las plantas de palma de aceite permanecen en vivero por un periodo de 5 a 6 meses y una altura de 40 a 60 centímetros de altura, estas llegan a campo cuando su desarrollo les ofrece condiciones para soportar las adversidades que estas arbences en el terreno les puedan presentar. Sin embargo, antes de establecerse el cultivo deben realizarse unos controles. Estos controles por lo general son culturales y se realizan para disminuir el porte de estas arbences en el cultivo. Es importante dentro del periodo crítico de competencia para el cultivo de palma controlar plantas que están fuera y dentro del cultivo que sirven de hospedero para estos insectos. También es necesario, según la literatura, que hay otras especies, por ejemplo las fabáceas, que descritas en el artículo, que también son de importancia para el cultivo y no llegan a ser competencias. En muchas de las especies descritas también se generan, digamos, una serie de características positivas, entre ellas que sirven de hospederos a insectos que sirven como controladores a estos insectos que son vectores de plagas y enfermedades. En los lotes que se presenta una gran biodiversidad de arbences, se presenta también un equilibrio positivo con relación al cultivo, porque hay interrelaciones de insectos, arbences, que sirven al cultivo y que favorecen su desarrollo. En marco de la propuesta de manejo integrado, en primer lugar, hay que realizar el control de aquellas arbences que generan competencia al cultivo. Luego, también aquellas que son hospederos de insectos vectores, de plagas o enfermedades. Ya que el cultivo de palma de aceite generalmente se siembra a una distancia de 9 por 9 metros, es preciso realizar en el plan de manejo integrado de arbences para el cultivo, establecer arbences que sirvan de cobertura al suelo y protección para el cultivo. Realizar el control solo de aquellas malezas competitivas ayudará a reducir los costos. Asimismo, aportará este componente ambiental que necesitan muchos cultivos en el país. Este mantenimiento cultural debe hacerse hasta que la planta genere una suficiente sombra o microclima que sirva para controlar por ocupación del espacio otras arbences. El control químico debe establecerse selectivamente y de manera general debe solamente aplicarse cuando las labores culturales sobrepasen los costos o las malezas sobrepasen el rendimiento del cultivo. Los productos de control químico deben utilizarse con base a la normatividad vigente, con base a si están prohibidos o no y con base si están recomendados para el cultivo o no. Para el control químico de arbences en el cultivo de palma de aceite, teniendo en cuenta las familias de las poáceas y hiperáceas, debe hacerse en 4 pasos. El primero debe ser una fumigación con un producto sistémico, obviamente recomendado y de acuerdo a las recomendaciones para el cultivo de manera especializada por las diversas organizaciones que se dedican a la investigación. El segundo paso es pasar alrededor de unos 15 días con el mismo producto sistémico
fumigando aquellas plantas que se resistieron a la fumigación o que no fueron tenidas en cuenta en este control. El tercer paso es pasar con el mismo producto sistémico, pero antes de que se generen las semillas, antes de que las semillas estén viables, para evitar que haya proliferación. El cuarto y último paso es pasar por el cultivo y realizar el control a aquellas malezas, poáceas y ciperáceas en estado temprano de madurez, antes de que se generen las semillas viables. Como conclusiones, el manejo integrado de arbences en el cultivo de palma de aceite implica tener a consideración que en estos sitios se generan mucha diversidad de plantas. No todas son malas. Hay algunas que se generan competencias y unas que son extremadamente competitivas y además hospedero, obviamente que pueden causar daños al cultivo. El manejo de arbences implica entender la relevancia que ejercen las coberturas del suelo sobre los diferentes cultivos, donde la presencia o no se encuentran interrelacionados sobre la productividad, protección del suelo, competencia por el espacio, luz, nutrientes y agua. El desarrollo de la actividad propició un espacio para la identificación y clasificación de arbences en el cultivo de palma de aceite, logrando establecer un modelo de control integrado que pueda aportar a la sostenibilidad ambiental y productiva del cultivo. Y como conclusión final, existen plantas como el rabozorro y la masiega que se presentan como indicadores en el cultivo. Algunas no se presentan donde hay la cantidad de materia orgánica suficiente para que otra especie o otro cultivo sobresalga. Además, algunas de estas plantas se comportan como indicadoras de humedad o sequía, lo que puede ayudar al agrónomo para identificación de las condiciones del suelo y posteriormente realizar recomendaciones sobre el cultivo.